Ahora estamos con Carlos Caro, abogado penalista, para analizar la situación tan compleja, la situación jurídica del ahora expresidente, tentativa de dictador Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien. Ahora, por supuesto, esta crisis se resolvió por el camino del derecho constitucional, pero hay un camino penal también que se abre para Pedro Castillo. En efecto, ¿no? En la medida que el señor Castillo ya no es el presidente de la República, ya no goza de las inmunidades del cargo, y lo que hemos visto en los últimos minutos es que la policía lo que ha hecho es cumplir con su trabajo. La Constitución establece que una persona que comete delito en estado de flagrancia, sin manos en la masa, puede ser detenido sin necesidad de una orden judicial, y esto es lo que está sucediendo. Castillo está cometiendo el delito de sedición, está cometiendo el delito de usurpación de funciones, entre otros, de manera que ahora que está detenido en flagrancia, tiene que ser puesto a disposición tanto de la Fiscalía de la Nación, que goza del fuero, no inmunidades, pero sí el fuero de ser juzgado y investigado por la Fiscalía de la Nación, y por otro lado va a tener que haber una audiencia de control de identidad ante el juez de investigación preparatoria, que es el doctor Cheque. Ahora, por lo que estás diciendo, entiendo que lo que afirmas tiene que ver con algo que hemos venido comentando a lo largo de esta jornada informativa, que es que al anunciar el cierre del Congreso, al lanzar este golpe de Estado en señal nacional, lo que estaba haciendo era cometer un delito de manera flagrante, tan flagrante que lo hacía frente a todo el país. Exactamente, ¿no? Y en la medida que hay un delito flagrante, ya corresponde, aplicar toda la regulación procesal, que es bastante dura para los casos de flagrancia. Es decir, se produce la detención inmediata policial y tras ello su puesta a disposición por parte de las autoridades. ¿Qué podría suponer esto en términos de sanción para Pedro Castillo? No entendí la pregunta, disculpe, que se entrecortó. ¿Qué sanción podría recibir Pedro Castillo por estos delitos? Sí, a ver, por estos delitos que se le está imputando en este momento, que tiene que ver con la sedición, usurpación de funciones y delitos contra el orden constitucional, puede enfrentar penas que van entre 10 y 20 años. Solamente por este hecho, sin perjuicio de las otras investigaciones que hay en su contra, como ya sabemos, por casos de corrupción, asociación criminal, entre otros. ¿Aquí se produce un caso de concurso real de delitos? Sin duda que sí, porque las investigaciones que hay contra el señor Castillo y su entorno familiar y de colaboradores son investigaciones que vienen siguiendo por hechos paralelos. Porque claro, cada proceso va a seguirse en paralelo y cada proceso podrá dar lugar eventualmente a las sanciones correspondientes, y acá en el Perú ya las sanciones se pueden sumar desde hace ya aproximadamente 15 años con un límite superior de 35 años, ¿no? Es decir, el peor escenario para Castillo frente a todas las imputaciones que pesan sobre él y los procesos es que al final todas las penas se refundan en un máximo de 35. Pero ese es el máximo al que estamos apuntando, entiendo, ¿no? Por la multiplicidad de delitos, la gravedad de los delitos y la gravedad de las penas asociadas a estos delitos. O sea, probablemente sean 35 años los que reciba. Exactamente, ¿no? Pero como los juzgamientos no son conjuntos, lo que va a tener que haber es que van a haber procesos sucesivos donde se van a ir emitiendo las condenas correspondientes, y tras ello es que lo que va a suceder es que el juez que emita el segundo juzgamiento del tercero va a tener que ir sumando las penas hasta que se llegue al límite máximo de 35. ¿Le queda alguna prerrogativa a Pedro Castillo por haber ejercido la presidencia de la República, o será tratado como cualquier ciudadano común y corriente? Lo único que le queda a Castillo en este momento es la prerrogativa, del fuero especial, ¿no? Como ha sido presidente, ser investigado por la Fiscalía de la Nación y en su caso ser juzgado por la Corte Suprema. Entonces, ese fuero lo va a mantener por los próximos 5 años respecto a los casos que se inicien en ese periodo, ¿no? Entonces, no le queda otra. Por lo demás, no tiene ninguna inmunidad, no tiene ningún privilegio. ¿Y qué pasa con las 6 investigaciones que ya estaban abiertas en su contra? Esas investigaciones ya no tendrían en este momento que estar paralizadas, porque en la medida que el señor Castillo ya no es presidente de la República, el Congreso tiene la vía abierta para poder hacer, la acusación constitucional correspondiente,
y tras ello la Fiscalía de la Nación puede dar paso a la etapa de investigación preparatoria. Uh-huh. O sea que esas investigaciones se activan, digamos. Ahora estaban en una especie de estado, en una situación latente, esperando a que Pedro Castillo perdiera la inmunidad que le corresponde por su condición de presidente. La ha perdido con esta vacancia y esos procesos se activan y se vendrá la siguiente etapa, que es la etapa de la acusación, luego de la investigación, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Los procesos se activan porque ya no rige más el muro del artículo 117 de la Constitución, ¿no? Claro. Que decía que el presidente no podía ser investigado durante su mandato salvo tales delitos. Bueno, ya eso ya no rige, ya no es presidente y por lo tanto ya el Congreso tiene la vía libre para investigarlo, eventualmente acusarlo, y tras ello la Fiscalía hace su trabajo, que sería llevarlo a juicio y eventual condena ante el Poder Judicial. Ahora, Pedro Castillo no está solo en esta aventura, tiene cómplices. Probablemente los cómplices son aquellos ministros que no renunciaron, junto con el grueso del gabinete ministerial. ¿Qué pasaría con estas personas? Para comenzar con los ministros que no han renunciado. Sí, vamos a ver, en principio la no renuncia puede traer consecuencias de naturaleza política, pero para, digamos, imputarles participación en estos actos de sedición, lo que tendría que haber son pruebas, ¿no?, de que ellos han tenido algún grado de participación en esta, digámoslo así, conspiración, que de por sí es un delito tipificado como tal en el Código Penal, ¿no? El solo hecho de no renunciar no los hace necesariamente conspiradores, tendría que probarse que han tenido un grado de participación activa, por lo menos. O sea, el hecho de permanecer dentro de un gobierno usurpador que no cumple con la Constitución, un gobierno golpista, ¿no configura de por sí un delito? A ver, eso podría significar la comisión de delitos como el delito, digamos, de usurpación de funciones, pero la sedición exige, digamos, otra serie de requisitos que van más allá, en este caso, de la sola no renuncia, ¿no? Además, como ha sido todo tan rápido, tan inmediato y tan fresco, cualquiera podrá alegar y decir, bueno, yo ya iba a renunciar, estaba preparando mi carta, digamos, en la medida que no han salido en la foto, como lo hicieran en su momento varias autoridades que respaldaban a Castillo, no habría, digamos, una imputación clara para el tema de sedición. De acuerdo. Y otros personajes como el expresidente del Consejo de Ministros, Torres, que se dice ha sido una de las eminencias grises detrás de la estrategia de defensa del presidente en las últimas semanas. Sí, si se probara que el señor Torres Vázquez ha tenido algún grado de participación en esto, aconsejando al presidente, orientando sus decisiones, la intervención de él podría ser por instigación, en definitiva, ¿no? Y para un delito como el delito de conspiración a la sedición, cualquier acto de instigación es un acto de conspiración. Ahí no hay diferencia entre instigación y autoría. Una última pregunta, Carlos. Con la caída de Pedro Castillo se desmonta toda la organización criminal por la que ha sido denunciado e investigado. Por la que ha sido investigado, todavía no denunciado. Sin duda que sí, ¿no? Que el tario, el objetivo central de la Fiscalía, y esto, como siempre digo, es de manual, es desarticular a las autoridades que están ejerciendo el poder de forma, digamos, indebida, ilegal, corrupta, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha sucedido, y yo creo que, en definitiva, las instituciones democráticas han hecho su trabajo ejemplarmente. Creo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se pronunciaron rápidamente, el Congreso finalmente hizo su trabajo después de todo. Entonces creo que es un final que va acorde, en definitiva, con la Constitución y con las normas internas del Estado peruano. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos Caro, como siempre, por tu participación en Al Vuelo. Un gran saludo. Hasta pronto.